Buenos días. Siendo los bovinos una especie productiva, la realización de actos quirúrgicos no es tan frecuente si lo comparamos con otras especies. Sin embargo, es importante contar con un correcto conocimiento sobre las técnicas anestésicas y procedimientos quirúrgicos, puesto que la resolución favorable a un caso clínico, que muchas veces implica una cirugía, es la puerta de entrada de muchos médicos veterinarios en un sistema productivo. La cirugía es fundamental para la resolución de ciertas enfermedades que afectan el desempeño reproductivo y productivo en animales de alto valor económico y genético, y que no pueden resolverse mediante la medicina convencional. Es importante destacar que resulta imposible pretender realizar una cantidad importante de cirugías sin la ayuda de una correcta técnica anestésica, la cual debe ser acorde a cada uno de los procedimientos. Sin embargo, debido al tamaño que poseen los bovinos, a las características geográficas de nuestro país y a las estrictas medidas de bioseguridad, se hace difícil realizar cirugías en pabellones quirúrgicos fuera de los predios. Es por esto que un correcto uso y conocimiento de la anestesia local y o regional a nivel de campo es de vital importancia para resolver aquellas patologías que solo son corregibles a través de una cirugía o procedimiento quirúrgico. En la cirugía bovina a nivel de campo son de uso corriente algunos tranquilizantes mayores o neurolépticos como la cepromacina, sedantes con acción analgésica como la silacina y anestésicos sin acción ni relajante como la ketamina. Estas drogas facilitan el manejo del animal y algunas logran buena analgesia, pero en la práctica diaria la mayoría de las cirugías importantes deben ser complementadas con anestesias infiltrativas locales, regionales y o troncurales. La cepromacina se presenta comercialmente al 1%, 10 miligramos por ml. Es el más potente de los derivados fenotiazínicos. Está indicado para facilitar el manejo de animales indóciles o también como preanestésico combinado con barbitúricos, silacina y ketamina también. En general no se recomienda para cirugías mayores, salvo en combinaciones. No tiene ningún efecto analgésico y su efecto de indiferencia al medio sin pérdida de la conciencia ni tendencia al sueño. Produce disminución de la actividad motora y tendencia al decúbito. La dosificación recomendada es de 0,05 miligramos por kilo de peso vía intramuscular. La silacina tiene una presentación del 2 al 10% y esta presentación del 10% solo es recomendable en equinos. Existen 4 escalas de dosificación con la presentación de la lidocaína al 2%. La sedación con ligera disminución del tono muscular, una dosis de 0,25 ml por cada 100 kilos de peso. Una sedación con marcada disminución del tono muscular, 0,5 ml por cada 100 kilos de peso. Una sedación profunda con marcada disminución del tono muscular y buen grado de analgesia, 1 ml por cada 100 kilos de peso. Y una sedación profunda con marcada disminución del tono muscular con buena analgesia, 1,5 ml por cada 100 kilos de peso. La ketamina, cierto, su presentación comercial más frecuente es la de 5 y la del 10%. Es un anestésico disociativo, produce analgesia y amnesia, interrumpiendo el flujo de información límbica y de la corteza sin producir depresión de los centros cerebrales. Las dosis van de 0,5 a 5 miligramos por kilo. Nosotros usualmente la utilizamos en una dosis menor combinada con silacina. Y en realidad deseamos lograr un efecto o una acción sedante con un leve efecto analgésico y la complementamos con anestesias troncurales o locales. Los anestésicos de uso local, más frecuentemente usados en estos momentos es la lidocaína en bovinos. Antiguamente se usaba bastante la procaína, pero se demostró que la lidocaína o silocaína al 1 y al 2% tiene un efecto 2 veces más rápido y prolonga más su acción por un 50% más de tiempo que la procaína. La prilocaína no es usada en bovinos, está presente en el mercado, y la bupivacaína al 0,5% pertenece al grupo de las amidas, es usado en anestesias raquídeas e infiltraciones.
La lidocaína al 2% se puede diluir en una solución fisiológica al 0,25, 0,5 o al 1% para que tenga un efecto menos irritante en el punto de aplicación y no producir edemas a nivel del campo quirúrgico. Se puede además agregar o combinar con epinefrina para prolongar su efecto. Bien, aquí tenemos dos protocolos de anestesia utilizados, uno en alpaca, ketamina 5 miligramos por kilo y silacina al 0,4 miligramos por kilo vía endovenosa. Y la práctica en bovinos con 1 o 2 ml de silacina al 2% más 4 ml de ketamina se podría utilizar en bovinos de 500 kilos de peso y esto permitiría realizar la mayoría de las cirugías con el animal en pie, que es lo ideal. Técnicas anestésicas. Las técnicas de anestesia son principalmente dos. Tenemos la técnica de anestesia por infiltración, es la técnica de anestesia local en la cual se anestesian las terminaciones nerviosas sensitivas periféricas o terminales por medio de la inyección de la solución anestésica en un área circunscrita. Y la anestesia troncural, locorregional o por bloqueo nervioso se caracteriza por el bloqueo de un nervio periférico para conseguir una anestesia del territorio inervado por él. Consiste en infiltrar un anestésico local en la proximidad de un tronco nervioso para insensibilizar su territorio distalmente. Bien, anestesia de la cabeza. Anestesia infiltrativa alrededor del globo ocular. Este tipo de anestesia, esta técnica, está indicada para cirugía de los párpados, es complementaria a la enucleación del globo ocular y para tumores del tercer párpado. La dosis recomendada son 30 a 40 ml de anestésico local y la técnica quirúrgica o la técnica de aplicación consiste, ¿cierto?, en realizar una inyección infiltrativa subcutánea en forma de rombo alrededor de la abertura palpebral. Los dos puntos de entrada están ubicados a 2 o 3 centímetros del borde palpebral en el punto medio de ambos párpados. La anestesia del nervio aurículo palpebral está indicada para la enucleación del globo ocular, para tumores del tercer párpado, se extirparlos, para lesiones traumáticas en los párpados. La dosis utilizada recomendada son 10 a 20 ml de anestésico de uso local y la técnica, por medio de esta técnica se logra solamente el bloqueo motor y no el sensitivo de los párpados, ¿ya? Por lo que resulta un buen complemento utilizar un grado de infiltración palpebral. Se inyecta vía subcutánea sobre el arco cigomático en su extremo oral por delante de la base del pabellón auricular, es decir, en esta posición, y se puede ubicar por desplazamiento digital del paquete vascular nervioso que lo contiene. Si se quiere extirpar el tercer párpado, se complementa infiltrando localmente la base del mismo con 5 cc de anestésico en el ángulo interno del ojo. Y con una pinza, ¿cierto?, de campo, uno podría ver la sensibilidad después de la aplicación de los medicamentos. La anestesia del nervio cornual es es una técnica, digamos, en la cual el nervio cornual deriva, ¿cierto? Se logra anestesiar este nervio cornual. Y el nervio cornual deriva de la rama oftálmica del nervio trigémino e inerva, ¿cierto?, el cuerpo y la piel que rodea su base. Está indicado para la amputación de los cuernos, las intervenciones del párpado superior también. La dosis principalmente son 10 ml de anestesia de uso local en bovinos y en caprinos con 3 ml se logra el mismo efecto. La técnica, ¿cierto?, se inyecta en el punto medio de la distancia entre el ángulo posterior del ojo y la base del cuerno. La aplicación de la inyección es vía subcutánea en el borde de la cresta frontal, evitando inyectar por debajo de la fase del músculo temporal. O sea, la inyección no debe ser intramuscular, sino que debe ser subcutánea. En animales adultos, esto se puede complementar o se debe complementar con la infiltración de la piel en la base del cuerno. ¿Ok? Este es el sitio de aplicación exactamente, entre la mitad de la distancia, en el ángulo externo del ojo y la base del cuerno. Lo mismo utilizado para las cabras. Este es el punto de aplicación descrito según la técnica.
Anestesia de Peterson. Esta es una anestesia bastante interesante. Se ocupa para extirpaciones de los tumores esclerocorneales o del limbo esclerocorneal, enucleación del globo ocular y sus anexos, y también para la extirpación del tercer párpado. Las dosis utilizadas son 35-50 ml de anestésico de uso local. La técnica es bastante interesante, es difícil muchas veces de poder entenderla, pero una vez que uno logra practicar esta técnica, es muy útil y es necesaria en el campo. Para realizar esta anestesia es necesaria una aguja de 18 milímetros de calibre 15G o similar, curvada en su parte distal en aproximadamente 35 a 40 grados. La técnica consiste en bloquear la rama aurículo-palpebral del nervio facial, la rama maxilar y oftálmica del trigémino, los nervios oculomotor, troquear y abducens, que emergen del agujero órbito redondo. El nervio óptico, que emerge del agujero óptico, también es bloqueado. Para lograr el bloqueo, la aguja mencionada debe ser introducida en la V formada por el arco cigomático y el proceso supraorbitario. La aguja se dirige horizontalmente con la curvatura hacia adelante. De esta forma, la aguja pasa alrededor del borde craneal de la apófisis coronoides mandibular y a unos 7 u 8 centímetros de profundidad se contactará con la base ósea de la fosa pterigo-palatina. Retirando levemente la aguja, se cambia su dirección unos 25 grados hacia ventral y se profundiza. De esta manera se llega a un punto anterior al agujero órbito redondo y óptico. Se deposita el anestésico pudiendo corregirse una o dos veces la posición de la aguja para lograr un mejor acercamiento a los nervios que emergen en forma de abanico. Logrado el bloqueo, se notará inicialmente un leve nistagmus que desaparece en breves minutos, lográndose la inmovilidad del ojo. Una manifestación clara del éxito del bloqueo es la sequedad y consecuente opacidad de la córnea. Mediante la anilla de una tijera, ustedes pueden presionar detrás del globo ocular, provocando la ptosis del globo ocular, si es que el acto quirúrgico así lo requiere. Acá tenemos, ¿cierto?, las fotografías. Acá está la V que se describía, ¿cierto?, ¿ya? El arco cigomático, como lo habíamos estado conversando, ¿cierto? Y el proceso supraorbitario. Por este sector, ¿cierto? Y en esta posición, ¿qué se indica? Es esta también, entra la aguja descrita para esta técnica quirúrgica. Acá podemos ver, ¿cierto?, con el borde de la anilla de una tijera, la ptosis del globo ocular, si es que la cirugía así lo necesita.